Yo conozco bastante bien Emiratos Árabes y, por ejemplo, en el año 2017 Emiratos Árabes importaba el 80% de los tomates. Hoy Emiratos Árabes importa únicamente el 12% de los tomates. ¿A qué se debe esto? Se debe a que ha habido unas políticas por parte del país en donde se ha incentivado que haya inversiones en el ámbito privado, no la produce el Estado, en el ámbito privado, a que se aumente la producción de tomates. ¿Existe esta visión en España? Pues desgraciadamente, desde el año 75 no, porque desde el año 75 en España no tenemos políticos que se preocupen de que en España haya soberanía alimentaria. De hecho, las cifras de producción agrícola están descendiendo continuamente y de forma continuada, ya sea con gobiernos del PSOE, del PP, de lo que sea, y a nadie parece importarle. Es una cuestión de cómo van las exportaciones, cómo van las importaciones, pero no se tiene el concepto de la alimentación es una cuestión crítica para la seguridad nacional y tiene que haber una capacidad de autoproveerse. Al contrario, y de hecho, volvemos a lo anterior, hay organismos supranacionales donde lo que interesa es que las economías estén tan intervinculadas que al final crear unas interdependencias unas de otras donde no sea viable la autosuficiencia alimentaria como no sea viable la autosuficiencia energética para que haya una dependencia del exterior, que del exterior no estamos hablando de países, ojo, estamos hablando de otras cosas mucho más siniestras, como sean fondos de inversión, como sean bancos, como sea deuda, que es un poco lo que comentábamos antes. Y hablando de la experiencia de Castilla-La Mancha, pues la experiencia, yo te voy a decir, la experiencia es lamentable. Castilla-La Mancha es una región donde el sector primario pues es muy importante, no, quizás no en el punto de vista económico de lo que fue antes, pero la realidad es que desde los gobiernos del entonces presidente Bono, donde tuvo la gran idea, por ejemplo, si estás en el sector vinícola, de modificar las variedades autóctonas por variedades francesas porque eran más productivas, se dio subvenciones a los agricultores para que cambiaran las uvas Airé, las uvas típicas del tempranillo, por variedades como el Cabernet Sauvignon y otro tipo de variedades que hoy esas viñas no se han adaptado correctamente a la climatología y están muriendo. Miles de millones tirados a la basura, o cientos de millones, no sé cuánto fue la cantidad. La realidad es que Castilla-La Mancha, los gobiernos, unos y otros, muestran una hipocresía absoluta porque saben que hay un voto rural al que tienen que ir, hay un voto rural digamos que es poco preparado, que no tiene capacidad de una información avanzada y profunda y que al final, pues yendo allí a los pueblos, haciendo 4 chascarrillos y 4 bromas, les van a votar. Y el voto cautivo existe. Y al final, pues jamás se han preocupado, excepto cada 4 años o cada X años que tienen que pasar por las urnas para ser refrendados. Y el problema es que aquí pues, vas a tener que elegir como lo que hablábamos antes. Vas a elegir entre Pepsi Cola o Coca-Cola. No hay una alternativa real a lo que está sucediendo. Y ya si me hablas más en el ámbito técnico, pues mi experiencia es que hay muy poco margen de maniobra en cuanto a las autoridades locales o regionales que están descentralizadas en lo que se llaman las llamadas OCAs, que son centros comarcales agrícolas, para poder ayudar al agricultor o al pequeño ganadero. Es más, ellos escudándose en que tienen que cumplir, lo que te hacen es generarte problemas. Entonces, la realidad es que como cualquier pequeño empresario español, a lo que hay que aspirar no es, desgraciadamente, a que tu país, a que las instituciones te ayudan. A lo que hay que aspirar es a que, en la medida de lo posible, te molesten lo mínimo indispensable. Ya incluso pagando tus impuestos, pagando tus seguridades sociales, tus IVAs, tus autónomos, todo esto, y encima tienes que hacer una gran burocracia que, hombre, si al final tuvieras unos márgenes de beneficios y pudieras hacerlo, pues sería llevadero con una gestoría, pero la realidad es que es inviable y han hecho una situación en la que, bueno, yo soy nieto de familiar, descendiente de agricultores, he intentado estar en el sector primario y la realidad es pues, que al final lo veo inviable.